este mundo existen magos, más precisamente nigromantes, que utilizan cadáveres para crear a sus propios caballeros y hacerlos combatir en torneos, aunque el espectáculo y el evento son brutales. Se considera el deporte más grande del mundo, la gente se reúne y vitorea a los luchadores mientras sus caballeros se destrozan entre sí, y entre los espectadores se encuentra nuestro protagonista Usui, quien disfruta observando este deporte y ha llegado a encariñarse con él. 17 años después, Usui se ha dedicado por completo a crear su propio caballero para poder participar en la guerra de los cadáveres, pero todos sus intentos continúan fracasando. Su intento más reciente parece ser el mejor hasta ahora, pero aún así no tiene más remedio que volver al punto de partida. Para poder pagar las cuentas, trabaja en empleos humildes y degradantes como limpiar baños y deshacerse de desechos, y debido al enorme premio en dinero que ofrece este deporte, el número de nigromantes aumenta cada año. Jóvenes aspirantes asisten a escuelas para aprender los fundamentos de la nigromancia y los signos de manos necesarios para levantar a los muertos, mientras que Usui pasa su tiempo limpiando pisos y recibiendo malos tratos. A pesar de trabajar más duro de lo que corresponde a su edad, también intenta absorber conocimientos de las clases de nigromancia, llevando consigo un cuaderno especial donde anota todo lo que logra escuchar mientras los estudiantes aprenden. Una noche, mientras Usui está tranquilo leyendo sus notas, aparece de repente una mujer cruel y despreciable llamada Kalina, quien con la ayuda de su caballero lo golpea y lo tira al suelo. Aparentemente lo odia por considerarlo basura y le ha dicho innumerables veces que abandone la ciudad. Kalina afirma que Usui nació en un basurero y que por eso no merece vivir como los demás, añadiendo que su padre también era basura y que Usui no es más que un reflejo de él, simplemente quiere que se vaya porque se ve sucio y andrajoso. Usui logra ponerse de pie y defenderse, diciéndole que no es basura y que sin importar cómo haya nacido o sido criado, solo él puede decidir en qué tipo de persona se convertirá. Kalina se burla de él y le pregunta si de verdad cree que será aceptado por todos si se convierte en nigromante, y debido a su atrevimiento ordena a su caballero que vuelva a pisotearlo, recordándole que es basura, que no tiene caballero y que no debería hablar donde hablan las grandes ligas. También menciona que Usui ha intentado conseguir un caballero durante más de 10 años y ha fracasado una y otra vez, instándolo a abandonar la ciudad y amenazándolo con enterrar los 6 pies bajo tierra si vuelve a verla. A pesar de estas amenazas, Usui siempre recuerda las palabras del mayor nigromante, Rafael, quien dijo que solo uno mismo puede decidir quién llegará a ser. Rafael también era pobre y surgió de la nada. Entró solo en la guerra de los cadáveres, trabajó duro y logró un récord de 6 victorias, convirtiéndose en el humano supremo del planeta. Usui siempre ha modelado su vida siguiendo el ejemplo de Rafael para que algún día la gente lo reconozca de la misma manera, aunque a menudo despierta de sueños extraños en los que voces le dicen que nunca podrá ser tan grande como Rafael. Más tarde, Usui visita una tienda de nigromancia y, tras caminar un rato, se queja de la baja calidad de los productos, afirmando que no hay nada útil para él, hasta que de repente ve un cuerpo con forma femenina al que le falta el brazo izquierdo y la pierna derecha. Llama la atención del dueño, quien le dice que no es más que chatarra destinada a ser desechada. Usui señala que el cuerpo es humanoide y el dueño admite que es un poco especial, que lleva casi un año en el mercado y que ya ha sido vendido 13 veces, pero que nadie logró hacerlo moverse, razón por la cual siempre fue devuelto. Usui pregunta cómo sigue intacto, ya que los materiales fallidos suelen endurecerse como piedra y romperse, y el dueño revela que el cuerpo nunca se movió, explicando que cada ciertos años aparecen materiales defectuosos. Luego le pregunta si quiere comprarlo, ya que planea tirarlo, prometiendo vendérselo muy barato pero advirtiéndole que no podrá devolverlo. Al examinarlo más de cerca, Usui nota que la mano es extraña y el dueño revela que, según los informes, ella fue una mercenaria muy famosa en vida, capaz de destrozar cualquier cosa con un solo golpe. Tras pensarlo un momento, Usui dice que no lo necesita porque es demasiado arriesgado, ya que 13 nigromantes han fallado antes, y el dueño entiende su temor diciendo que la basura sigue siendo basura. Al oír esto, algo se enciende dentro de Usui y termina comprando el cuerpo con todo el dinero que tiene, quedándose sin fondos para comida al día siguiente y mucho menos para el alquiler. Pero aún creyendo que las probabilidades son arriesgadas, decide esforzarse, le coloca un brazo y una pierna feos al cuerpo y, negándose a llamarlo basura, se prepara para darlo todo para que ambos se conviertan en los mejores y reciban el reconocimiento del mundo. Usui realiza los signos habituales y envía su magia al cuerpo, que emite una luz intensa que casi incendia la habitación y se eleva de la mesa, haciendo creer a Usui que ha tenido éxito, hasta que la mujer abre los ojos y con una voz suave le pregunta quién es, provocando que ambos griten del susto. Usui toma un cuchillo y le pregunta cómo un cadáver puede hablar, y al oír esto ella pierde el control y lanza un puñetazo devastador que lo deja inconsciente. Mientras cae, Usui vuelve a esos sueños donde le dicen que es basura y que nunca será como Rafael, y al despertar cree que todo fue un sueño, hasta que escucha a la mujer hablarle, diciendo que tuvo suerte de que su pierna derecha no funcionara. Al verla, vuelve a asustarse y cae de la silla, y ella le ordena callarse. Cuando intenta huir descubre que está atado, y tras ver un enorme agujero en el suelo,
confiesa todo. Ella se sorprende al saber que solo es un nigromante y no un pervertido. Acepta su muerte y le agradece haberla revivido, diciendo que sería mejor separarse, pero Usui le recuerda que solo él puede controlar las partes reemplazadas de su cuerpo. Aunque presume de necesitarlo, ella se enfurece, se presenta como Eleonora, la guerrera más hermosa del planeta, y se corta la pierna reemplazada, asegurando que no lo necesita. Sin embargo, cuando Usui le ofrece contratarla y luchar juntos por el premio de 100.000 millones de monedas de oro del torneo, ella acepta bajo la condición de recibir la mayor parte del dinero, negociando hasta quedarse con el 95%. Finalmente acuerdan firmar un contrato y, mientras caminan por la ciudad con Eleonora usando una máscara para ocultar su rostro y fingir ser un caballero, Usui le recuerda que no debe hablar ni revelar que está viva, justo cuando una voz familiar llama su nombre desde atrás, revelando que se trata de Kalina, quien le pregunta por qué sigue en la ciudad a pesar de sus advertencias, haciendo que Usui se paralice de miedo al escucharla. Y cuando Eleonora le pregunta quién es ella, Usui le asegura con calma que él se encargará de la situación y que no hay motivo para que interfiera. Kalina se sorprende al ver que Usui finalmente ha logrado levantar un caballero después de más de 10 años de fracasos, pero aún así decide burlarse del caballero de Usui, diciendo que es tan fea como él. En lugar de golpearlo, afirma que será más divertido verlo ser aplastado en el torneo. Eleonora no soporta quedarse de brazos cruzados mientras alguien la insulta y responde llamando a Kalina apéndice de piel, lo que provoca que Kalina se dé la vuelta furiosa y Usui se dé cuenta de que la situación se ha complicado. Él reprende a Eleonora recordándole que debía mantenerse en silencio, pero ella le responde que ya le está sacando de quicio. Kalina le pregunta a Usui si fue él quien la insultó y, desesperado por ocultar el hecho de que Eleonora puede hablar, Usui asume la culpa e incluso repite el insulto, enfureciendo a Kalina hasta el punto de ordenar a su caballero que ataque. Cuando el caballero se lanza hacia ellos, Eleonora se prepara para contraatacar y le pide a Usui que sostenga bien su pie derecho, y ambos caballeros lanzan un puñetazo directo el uno contra el otro. En ese instante se revela el trasfondo de Kalina, una persona con algo de talento que, con esfuerzo moderado, obtuvo resultados aceptables y, creyéndose superior, comenzó a despreciar a quienes no alcanzaban su nivel, usando eso para inflar su autoestima. Por el contrario, Usui, considerado basura, siguió esforzándose incluso en las peores circunstancias, aunque siempre estuvo por debajo de Kalina y fue usado como blanco de sus burlas, hasta que todo cambia cuando el golpe de Eleonora atraviesa y destruye al caballero de Kalina con un solo ataque. El subordinado de Kalina queda en shock al ver que un caballero es derrotado de un solo golpe, algo nunca visto, y Kalina no puede creer que haya perdido contra alguien a quien siempre menospreció. Usui pasa orgulloso a su lado preguntándole si tiene algún problema con que la haya derrotado, mientras ella queda paralizada por la rabia, incapaz de reaccionar por miedo a acabar igual que su caballero. Usui sonríe ampliamente al darse cuenta de que Kalina no puede decir nada, sintiendo que la suerte por fin empieza a cambiar a su favor. Mientras continúan, Usui le dice a Eleonora que tuvieron suerte, pero que lo que hizo fue peligroso, ya que pelear fuera de la competencia está estrictamente prohibido y podría haber revelado su identidad. Eleonora se enfada y le pregunta si está tratando de darle órdenes, y aunque intimidado, Usui aclara que no es una orden sino una petición, explicándole que aunque ella sea la mejor luchadora, en la guerra de los cadáveres él sigue siendo el experto y recordándole además que tiene una deuda que pagar y no pueden actuar de forma imprudente. Eleonora finalmente entiende su punto y le dice que intentará pasar desapercibida, luego le pregunta qué sigue y Usui le responde que es hora de registrarse como jugador, advirtiéndole que evaluarán conocimientos básicos. Eleonora termina frente a 3 jueces que se muestran disgustados por su torpe forma de caminar y le piden que corra. Al hacerlo, la mala sincronización con Usui la hace moverse de manera inquietante, asustando a los jueces, pero como cumple con los requisitos mínimos y necesitan jugadores para los rangos bajos, aceptan a Usui como participante, le sellan su identificación y le entregan una calavera negra que lo reconoce oficialmente. Más tarde, al ponerse el uniforme, Usui se mira al espejo con enorme emoción, admitiendo que le tomó 17 años poder vestirlo, mientras Eleonora no muestra interés y le exige que arregle su forma de caminar, amenazando con cortarse la pierna si va a seguir haciéndola ver torpe. Usui le explica que eso podría funcionar contra humanos, pero no contra caballeros, ya que superan con creces las capacidades humanas, asegurándole que jamás ganará con una sola pierna, lo que provoca que Eleonora le grite que ajuste el ritmo, mientras Usui le responde que no es su cuerpo y no puede sincronizarse perfectamente, preguntándole si ella siquiera lo está intentando. Antes de que sigan discutiendo, se anuncia el inicio de la ceremonia de apertura y se ordena a todos los jugadores entrar a la arena. Usui le dice que seguirán luego y le pide que se ponga la capa, ya que deben cubrir a su caballero, y mientras avanzan entre la multitud, Eleonora comenta lo extraños que son los caballeros a su alrededor, pero Usui le pide que se concentre y no cause problemas, advirtiéndole que en un entorno así un solo error sería fatal. El presentador sube al escenario y declara que aunque el cuerpo humano sea frágil, los nombres perduran, algunos solo por años o décadas, otros por siglos y unos pocos especiales incluso por 1000 años, volviéndose inmortales. Expresando su esperanza de que alguien así esté presente entre los jugadores de este año,
con voz firme pregunta si están listos y todos responden al unísono que sí, declarando oficialmente inaugurado el 145º torneo de la Guerra de los Cadáveres. Luego explica las reglas de la primera ronda preliminar, diseñada para exponer a los nuevos jugadores y eliminar al 20% mediante emparejamientos aleatorios, donde el primero en lograr 2 victorias avanza y el primero en acumular 4 derrotas queda eliminado, permitiendo hasta 5 combates por participante. Para animar el ambiente, elige al primer luchador y resulta ser Usui, quien se enfrenta a un tipo feo que se burla de su suerte y promete mostrarle la belleza de su creación. Cuando Usui lo observa, el hombre cree que lo mira por su aspecto, pero Usui aclara que en realidad estaba analizando a su caballero, elogiando su diseño, explicando cómo el cuello soporta bien la cabeza grande y cómo la boca reforzada compensa la debilidad ósea típica de los anfibios, asegurándole aún así que ganará y deseándole un buen combate mientras le extiende la mano. El hombre queda impactado, acepta el apretón emocionado y confiesa que es la primera vez que alguien lo trata así, incluso diciendo que Usui le parece lindo, para luego ordenar con entusiasmo a su caballero sapo que se prepare. La Guerra de los Cadáveres consta de 3 rondas preliminares que seleccionan a 1000 jugadores para la fase principal, con reglas que cambian cada año, aunque el formato actual parece sencillo. Usui le entrega a Eleonora un pequeño dispositivo mágico con forma de calavera que funciona como comunicador, explicándole que puede oírlo a 300 metros, que transmite sonido mediante magia de resonancia y que tuvo que vender la mitad de sus muebles para conseguirlo. Eleonora lo prueba llamándolo idiota y él confirma que la oye, pidiéndole que no haga tonterías. Usui aclara que los accesorios están permitidos porque se valora la individualidad del nigromante y que una barrera mágica impide comunicarse con el exterior, por lo que no hay trampa. Una vez listos, salen a la arena, con Usui en el escenario y los caballeros abajo, nervioso por ser su primera vez y sin público debido a que son preliminares. El árbitro confirma la preparación y declara iniciado el combate. Usui anima a Eleonora a mostrar su fuerza, pero ella cae al avanzar por la mala sincronización, frustrándose y decidiendo ir por su cuenta, lanzándose de nuevo contra el sapo para acabarlo de un golpe, solo para que éste salte por los aires y esquive el ataque, sorprendiendo a Eleonora por su enorme capacidad de salto. Usui le recuerda que la clave es destruir el corazón del caballero enemigo, una esfera roja, mientras protege el propio, señalando que aunque su ataque cercano es poderoso, su defensa es vulnerable. Sugiere analizar primero al oponente, pero Eleonora lo interrumpe diciendo que perder tiempo solo permitirá al enemigo planear, lo cual es una desventaja para alguien que ni siquiera puede correr bien. Eleonora le dice a Usui que va a igualar el terreno cerrando la distancia, salta hacia el sapo, pero al igual que antes este esquiva su ataque y salta detrás de ella, lo que frustra a Usui, quien puede ver claramente que Eleonora no tiene intención alguna de coordinarse con él y solo intenta acorralar al sapo usando un solo brazo y una pierna funcionales, volviéndose lenta y predecible. Usui empieza a preguntarse cuál es la técnica de ataque del sapo y por qué no deja de huir, hasta que de pronto nota unas esporas extrañas en su espalda. En ese momento Wong decide mostrar su carta, burlándose de Usui y llamándolo un competidor débil, mientras el sapo le da la espalda a Eleonora y de una de las esporas emerge una cabeza. Wong afirma orgulloso que esa es la cosa más hermosa que ha creado jamás. Eleonora queda impactada al ver un rostro y le recuerda a Usui que se supone que el 80% del rostro debe estar cubierto, pero Usui le explica que eso no es un rostro humano normal. Wong añade que ese rostro es la culminación de toda su vida dedicada a investigar las proporciones ideales y la belleza perfecta, llamándolo la belleza definitiva, algo que no pertenece a este mundo y que por eso no necesita ser cubierto. Orgulloso, decide mostrar de que está hecho y el rostro sale disparado hacia Eleonora. En ese instante Usui comprende que es realmente y le grita que esquive porque no es explosivo, pero el rostro avanza a gran velocidad dejándole casi sin tiempo de reacción y enseguida se produce una explosión que cubre media arena de humo. Cuando el humo se disipa, Eleonora aparece sentada en el suelo y ha perdido su brazo izquierdo. Ella le pregunta a Usui si fue él quien bloqueó el ataque y él responde que sí, sacrificando el brazo que le había colocado y advirtiéndole que no vuelva a recibir un golpe así porque sería fatal. Eleonora comenta que el rostro se movía y pregunta cómo Wong pudo controlarlo, pero Usui le aclara que una parte separada del cuerpo de un caballero no puede ser controlada y solo permanece activa por un corto tiempo, por lo que la trayectoria de la bomba siempre es en línea recta. Además explica que el explosivo está hecho mezclando enzimas de descomposición de anfibios venenosos, un tipo que solo detona con un impacto fuerte y repentino. Tal como predijo, otro rostro sale disparado y esta vez Eleonora logra esquivarlo con facilidad, concluyendo que basta con seguir esquivándolos, y como hacía tiempo que no sentía una emoción tan intensa, le dice a Usui que es hora de tener una pelea de verdad. Pronto Eleonora es bombardeada por varias explosiones mientras Wong se burla diciendo que ni siquiera puede caminar bien y que no tiene sentido que huya. Desesperado por demostrar que ha creado uno de los caballeros más magníficos que existen, sigue lanzando bombas sin parar hasta que Eleonora cae de nuevo por culpa del desequilibrio, salvándose por poco. Usui le dice que no pueden seguir así porque no ganarán si ella no puede correr bien, y le explica que ha estado analizando el problema y que la causa es la falta de confianza, ya que su pierna derecha es parte de su cuerpo original y ella se apoya inconscientemente en ella. A fact I'll finish cleanly.
Continúe same paragraph. Eleonora le dice a Usui que va a igualar el terreno cerrando la distancia, salta hacia el sapo, pero al igual que antes este esquiva su ataque y salta detrás de ella, lo que frustra a Usui, quien puede ver claramente que Eleonora no tiene intención alguna de coordinarse con él y solo intenta acorralar al sapo usando un solo brazo y una pierna funcionales, volviéndose lenta y predecible. Usui empieza a preguntarse cuál es la técnica de ataque del sapo y por qué no deja de huir, hasta que de pronto nota unas esporas extrañas en su espalda. En ese momento Wong decide mostrar su carta, burlándose de Usui y llamándolo un competidor débil, mientras el sapo le da la espalda a Eleonora y de una de las esporas emerge una cabeza. Wong afirma orgulloso que esa es la cosa más hermosa que ha creado jamás. Eleonora queda impactada al ver un rostro y le recuerda a Usui que se supone que el 80% del rostro debe estar cubierto, pero Usui le explica que eso no es un rostro humano normal. Wong añade que ese rostro es la culminación de toda su vida dedicada a investigar las proporciones ideales y la belleza perfecta, llamándolo la belleza definitiva, algo que no pertenece a este mundo y que por eso no necesita ser cubierto. Orgulloso, decide mostrar de que está hecho y el rostro sale disparado hacia Eleonora. En ese instante Usui comprende que es realmente y le grita que esquive porque no es explosivo, pero el rostro avanza a gran velocidad dejándole casi sin tiempo de reacción y enseguida se produce una explosión que cubre media arena de humo. Cuando el humo se disipa, Eleonora aparece sentada en el suelo y ha perdido su brazo izquierdo. Ella le pregunta a Usui si fue él quien bloqueó el ataque y él responde que sí, sacrificando el brazo que le había colocado y advirtiéndole que no vuelva a recibir un golpe así porque sería fatal. Eleonora comenta que el rostro se movía y pregunta cómo Wong pudo controlarlo, pero Usui le aclara que una parte separada del cuerpo de un caballero no puede ser controlada y solo permanece activa por un corto tiempo, por lo que la trayectoria de la bomba siempre es en línea recta. Además explica que el explosivo está hecho mezclando enzimas de descomposición de anfibios venenosos, un tipo que solo detona con un impacto fuerte y repentino. Tal como predijo, otro rostro sale disparado y esta vez Eleonora logra esquivarlo con facilidad, concluyendo que basta con seguir evitándolos, y como hacía mucho que no sentía una emoción tan intensa, le dice a Usui que es hora de tener una pelea de verdad. Eleonora pronto se ve bombardeada por múltiples explosiones mientras Wong se burla diciendo que ni siquiera puede caminar bien y que no tiene sentido que siga huyendo. Desesperado por demostrar que ha creado uno de los caballeros más magníficos que existen, sigue lanzando bombas sin parar y, al intentar esquivar una de ellas, Eleonora vuelve a caer, salvándose por muy poco. Usui le dice que no pueden continuar así porque no ganarán si ella no puede correr correctamente, explicándole que ha analizado por qué sus pasos no coinciden y que el problema es la falta de confianza. Su pierna derecha es parte de su cuerpo original y ella se apoya instintivamente en ella, lo que afecta su equilibrio general y provoca que caiga cada vez que da un paso, por lo que le pide que confíe en él, que ignore esa pierna y le permita ayudarla a correr. Aunque Usui expone hechos lógicos, Eleonora lo interrumpe diciendo que no puede confiar en él porque es ella quien arriesga la vida en el campo de batalla mientras él está a salvo moviendo los dedos desde atrás. Aún así se levanta y continúa luchando, afirmando que no confía en compañeros que no arriesgan su vida junto a ella, dejando a Usui sin palabras mientras la observa sufrir. Finalmente Usui se abre y le confiesa que él también está en su última oportunidad, revelando que nació en un vertedero y que es la basura que todos desprecian, que vivió como el hijo de alguien considerado basura, siempre menospreciado, invisible para los demás y profundamente miserable al darse cuenta de que es aquello de lo que todos hablan con desprecio. Le dice que no tiene razón para vivir si no logra demostrarle al mundo y a quienes lo humillaron que puede convertirse en el mejor, y que, si no lo consigue, no tiene motivo para existir. Usui confiesa que conocer a Eleonora es la última oportunidad que le ha sido concedida y le pide que no confíe en él, sino en su desesperación. Al escuchar su confesión sincera, Eleonora decide dar un paso atrás y permitir que Usui participe de verdad en el combate, logrando avanzar sin casi caerse. Comienza a correr alrededor de la arena y Usui celebra diciendo que por fin decidió confiar en él, pero Eleonora le aclara que no malinterprete las cosas, que no le importa si su pasado es real o no, solo que ya la ha salvado 2 veces y está apostando a que lo hará una más. Aunque el equilibrio aún no es perfecto, Usui le dice que eso no importa porque es mucho mejor que antes y además Wong ya ha usado la mitad de sus bombas, explicándole que sin ellas el sapo no es más que un sapo grande. Con esto claro, Usui propone pasar a la ofensiva. Eleonora corre por la arena obligando a Wong a gastar sus bombas una tras otra hasta que se da cuenta de que solo le quedan 6 y entra en pánico, disparándolas frenéticamente mientras Usui concentra toda su energía en guiar los movimientos de Eleonora. En poco tiempo Wong agota todas sus bombas y Eleonora pasa al ataque, lanzándose contra el sapo indefenso, que como se esperaba salta para esquivar, pero ambos ya lo habían previsto y cambian de dirección a tiempo. Justo cuando Eleonora se acerca, más rostros emergen de las esporas, dejando claro que Wong había escondido 10 bombas adicionales dentro del cuerpo del sapo. Eleonora queda en una situación crítica con todas las bombas volando hacia ella a la vez, mientras Usui declara que ya han ganado y, en el último segundo, le ordena que golpee el suelo.
Siguiendo su indicación, Eleonora lanza un puñetazo devastador contra el piso que libera una enorme onda expansiva, detonando las bombas con los escombros. Cuando el humo se disipa, ella aparece de pie en el centro de un gigantesco cráter y elogia el juicio de Usui, quien admite que fue una apuesta y que no sabía que su técnica era tan poderosa, aunque revela su desventaja. Solo puede usarse una vez por combate, ya que tras canalizar toda su energía en el puño este se vuelve negro y necesita 4 horas para recuperarse, y usarlo de nuevo antes haría que su corazón explotara y muriera. Al estar ambos sin recursos, Eleonora decide pasar al combate cuerpo a cuerpo y, tras una feroz pelea, destruye la joya roja, el corazón del caballero, acabando con él. El árbitro cierra el combate y declara vencedor a Usui, quien grita de alegría y felicita a Eleonora llamándola la guerrera definitiva, mientras ella contiene sus emociones y reconoce que él también lo hizo bien con movimientos inesperados. Usui propone seguir con el impulso y, al salir de la arena, escucha a Wong lamentarse por su caballero, diciendo que había creado el más hermoso. Usui se acerca y le dice sinceramente que su caballero fue magnífico y reflejaba esfuerzo y pasión, aunque el suyo fue superior, dejando a Wong conmocionado y agradecido por ser la primera vez que alguien reconoce su belleza. Usui añade que lo único que le faltó fue centrarse menos en los estándares de belleza ajenos y más en la belleza que él mismo percibe, lo que inspira profundamente a Wong, quien promete ser su primer fan y crear un caballero aún más hermoso para sorprender al mundo. Al volver a casa, Usui se queja de lo largo del nombre de Eleonora y decide acortarlo a Eli, lo que provoca que ella le grite que aún no son amigos. Pero Usui le responde que en combate cada segundo cuenta y gritar un nombre tan largo es ineficiente. Finalmente Eli acepta que solo la llame así durante las peleas y le pregunta por el próximo combate. Usui explica que normalmente hay una semana para reconstruir al caballero, pero el problema es que los emparejamientos son aleatorios, señalando la calavera en su pecho como identificación de nigromante y explicando los rangos. El séptimo y más bajo es la calavera negra que él lleva, seguido del bronce para quienes alcanzan la segunda ronda preliminar, la plata para los que llegan a la ronda principal y el diamante reservado para quienes quedan por debajo del puesto 36. Luego está el rango 2, que es esmeralda, reservado para quienes quedan por debajo del puesto 11, el rango 1 es rubí, destinado a los que se ubican entre el segundo y el 10º lugar, y por último está el rango 0, que recibe el onix y sin duda corresponde al campeón. Todas las calaveras tienen colores y formas diferentes. Tras la explicación de Usui, Eli comprende que según los resultados de torneos anteriores, cuanto mayor es el rango, más fuerte es el oponente, y Usui confirma que tiene razón, añadiendo que al ser emparejamientos aleatorios, un nigromante de bronce del 6º rango puede acabar enfrentándose a uno de diamante del 3er rango, o peor aún, tener muy mala suerte y luchar contra una esmeralda de rango 2. Eli admite que sería problemático enfrentarse a alguien más fuerte cuando sus movimientos todavía no son perfectos, y Usui decide comprobar quién será su próximo oponente. En el instante en que abre el sobre, sus ojos se llenan de horror. Mientras tanto, su rival Raúl también se entera de que se enfrentará a un don nadie llamado Usui, y su asistente le informa que no hay datos sobre él porque es su primera participación. Raúl sonríe al oírlo, considerándolo una victoria fácil, ya que es un nigromante rubí de rango 1 conocido como el Muro Inexpugnable, un antiguo campeón que ha ganado el torneo 2 veces y que aún conserva una enorme base de seguidores. Raúl disfruta de la fama hasta que recuerda cómo ha caído desde la cima, y mientras come llama a su asistente Sofía para preguntarle cuántas cartas de fans ha recibido ese mes. Ella le responde que apenas superan las 1200, un 15% menos que el año anterior, lo que lo horroriza al darse cuenta de que las predicciones sobre su declive se están cumpliendo. Raúl pregunta entonces por las probabilidades que le dan los analistas para ganar el torneo ese año, y Sofía calcula que solo tiene un 2,7%, lo que lo enfurece al comprender que todos lo consideran incapaz de volver a ganar. Decidido a demostrar lo contrario, confirma que su oponente preliminar es el desafortunado Usui, y aunque no hay datos sobre él, Sofía asegura que hay un 99% de probabilidad de que un debutante no pueda contrarrestar sus técnicas. Raúl planea aplastar a su rival mostrando una diferencia de poder abrumadora para que nadie pueda negar su grandeza. Por otro lado, Usui trabaja en el brazo de Eli mientras le habla de Raúl, y aunque ella se ríe de su nombre, Usui le aclara que no es un enemigo que puedan subestimar, recordándole que quedó 10º el año pasado y que ha ganado 2 veces, lo que lo convierte en un jugador extremadamente habilidoso. También le explica que en la guerra de los cadáveres solo hay 2 formas de decidir un combate: destruir el corazón del caballero enemigo o rendirse, aunque rendirse implica abandonar por completo el torneo y quedar marcado por fuertes críticas. Eli reconoce que es un deporte mucho más loco de lo que imaginaba, básicamente una lucha hasta la muerte, y Usui añade que aunque un caballero es solo una herramienta, en su caso destruir su corazón significaría una muerte definitiva, haciendo la situación mucho más delicada. Cuando Usui le pregunta qué piensa hacer, Eli sonríe y le dice que no la subestime, revelando que ha pasado su vida en la naturaleza matando para pagar sus deudas y que arriesgar su vida no significa nada para ella. Advirtiéndole que no se rinda sin su permiso, Usui sonríe al oírlo, ya que era exactamente lo que esperaba, y le confiesa que también está en su última oportunidad, por lo que le pide que se preparen juntos como si fuera su último combate.
Poco después, los trabajadores del torneo comentan que el próximo enfrentamiento será entre Usui y Raúl, y el estadio se llena de gente debido a la popularidad de Raúl. Uno de los limpiadores menciona que aunque sus combates solían ser emocionantes, su mejor momento ya pasó y apenas logró el 10º lugar el año anterior, comentarios que Raúl escucha al entrar, golpeándolo profundamente, aunque al salir a la arena la multitud estalla en vítores. Eli se sorprende por la cantidad de público pese a ser preliminares, y Usui le explica que es porque Raúl fue campeón. Al subir al podio, Raúl proclama su frase habitual sobre que la verdadera fuerza no está en atacar sino en defender, exaltándose como el escudo definitivo mientras el público corea con él, y finalmente invoca a su enorme caballero, una gigantesca muralla viviente. Usui le explica a Eli que se trata de una combinación de múltiples materiales y criaturas vivas que forman un muro y escudo absoluto, cuya capa exterior nunca ha sido perforada por ataques físicos, químicos ni mágicos, y que atacarla sin cuidado solo dañará el arma del agresor. Usui concluye que por muy fuertes que sean los golpes de Eli, no podrá romper la pared y que solo tienen una oportunidad, atacar el cuerpo principal detrás del muro. Eli cree que será fácil porque algo tan grande debe ser lento, pero Usui la corrige señalando que su tamaño es precisamente lo que lo hace peligroso, y lo comprueba cuando el muro cae intentando aplastarla. Al verla atrapada, Usui activa el gancho del brazo izquierdo y logra sacarla justo a tiempo, salvándole la vida. Agradecida, Eli admite que el brazo es útil, aunque aterrizar sigue siendo complicado, y Usui le recuerda que no pueden depender completamente de él porque está hecho con materiales baratos. Aunque puede cerrar una distancia de 5 metros de una vez, al volcarse el caballero, Usui cree que por fin tienen una oportunidad, y Eli engancha el gancho para acercarse y destruirlo, pero cuando se aproxima, el muro se extiende para atraparla, dejándola en una situación crítica. Usui explica que mover un caballero es como coordinar cada capilar de otro cuerpo, detallando cómo músculos y tendones deben controlarse con precisión, y señala que Raúl es impresionante por poder mover una estructura tan enorme y dividirla en partes, aunque está forzándose tanto que le sangra la nariz. De pronto Eli se encuentra dentro de algo parecido a una enorme boca que intenta cerrarse sobre ella, y Usui comprende que Raúl intenta encerrarla formando una caja. Desesperado, decide lanzarla y le pide que salte, fallando el primer intento y siendo regañado por Eli, pero logra sacarla en el último segundo antes de que las paredes se cierren por completo. Aunque consigue algo de distancia, el caballero domina casi toda la arena, pero Usui cree que habrá una abertura y le pide que siga adelante. Eli vuelve a lanzarse, intenta ganar altura con el gancho, pero quedan atrapados otra vez, mientras Raúl se burla diciendo que nunca romperán su muro. Usui busca una apertura, intenta enganchar el lado derecho sin éxito, Eli confirma que tampoco hay espacio allí, y tras varios intentos fallidos, el público disfruta del espectáculo, hasta que la situación empeora drásticamente cuando el gancho del brazo de Eli se rompe. Usui queda en shock al ver esto y admite que la situación ha limitado gravemente su forma de enfrentar la batalla, por lo que se ve obligado a tomarse un momento para pensar con calma en lo que tienen delante. Reconoce que el poder de Raúl es realmente abrumador, pero está convencido de que debe existir una forma de romperlo, hasta que de pronto algo encaja en su mente y le dice a Eli que han estado abordando el combate de la manera equivocada. Usui explica que nadie ha logrado romper el muro hasta ahora, pero que todos pasaron por alto una condición crucial, y cuando Eli le pregunta cuál es, él responde que no existe una garantía absoluta de que el muro sea verdaderamente irrompible. Entonces le cuenta que hace mucho tiempo un caballero con ataques físicos especiales logró agrietar el muro como último recurso, aunque todos los que intentaron repetirlo después fracasaron sin causar daño alguno, razón por la cual atacar el muro de frente dejó de considerarse una opción. Aún así, Usui cree que ellos podrían tener una oportunidad si logran lanzar el ataque más fuerte del mundo, algo que solo Eli es capaz de hacer, y al ser su única posibilidad. Ella le dice que no le importa arriesgar su vida por ello. Usui le indica la posición del cuerpo principal del caballero desde su punto de vista, promete marcarlo con su brazo izquierdo y le pide que avance con un solo golpe decisivo. Con el plan claro, Eli activa su técnica y se lanza contra el muro con la intención de asestar el golpe más poderoso posible, sorprendiendo a Raúl, quien piensa que han perdido la razón y han elegido morir. Decidido a acabar rápido, Raúl activa la cámara de compresión para aplastarla por completo, pero justo antes de que el muro la cierre, Eli logra impactar con su puñetazo devastador. Antes de que el golpe haga contacto, se muestra el pasado de Raúl, recordando cuánto esfuerzo puso en la nigromancia para que el mundo reconociera su talento, y como en los últimos años pasó a ser visto como un fracasado, con los medios y críticos esperando su caída definitiva, aún así decidió participar una vez más en el torneo para escucharse aplaudir aunque fuera una última vez. De vuelta al presente, la realidad se derrumba cuando el golpe de Eli destroza al caballero ante sus ojos, dejando a todos, incluido Raúl, completamente mudos al ver cómo el supuesto muro inexpugnable se hace pedazos. Usui no puede creer que hayan ganado otra vez, y encima contra el famoso Raúl, y mientras intenta asimilarlo, un aplauso estalla en las gradas, seguido de vítores que lo califican de increíble, con el público preguntándose quién es realmente ese desconocido llamado Usui, ya que nadie lo había visto antes.
De regreso en la sala trasera, Usui le cuenta emocionado a Eli cómo todos los estaban animando, pero ella responde que no le importa lo que digan los demás. Aunque se alegra de haber demostrado que sus puños son los más fuertes del mundo, Usui coincide en que lograron algo que nadie había conseguido, y mientras celebra, Raúl aparece para preguntarle si cree que es mejor solo porque hizo lo imposible, advirtiéndole que la fama hará que la gente espere con más ansia sus errores que sus esfuerzos. Y que el público siempre estará aguardando su caída. Raúl le pregunta seriamente si está preparado para el rechazo y la presión que acompañan al éxito, y Usui, con una sonrisa segura, responde que sí, dejando a Raúl sorprendido, quien le dice que observará cuánto dura esa confianza y que la próxima vez no será indulgente, marchándose visiblemente frustrado. Al volver a casa, Usui deja una bolsa llena de monedas de oro sobre la mesa y le explica a Eli que es el premio por superar la primera ronda preliminar, lo que la hace darse cuenta de que ya ha ganado 2 veces y está listo para la siguiente fase. Usui irradia felicidad al decir que es el primer dinero que recibe como nigromante reconocido, mientras Eli se enfoca en la siguiente ronda, calculando que será en unas 4 semanas, y le recuerda que esa parte Gao dinero es suya según el contrato, animándolo a gastarla con sentido. Cuando Usui le pregunta qué hará mientras tanto, Eli dice que no tiene más opción que quedarse en casa porque su cuerpo está dañado y no tiene a dónde ir, lo que lleva a Usui a ayudarla creando un nuevo brazo similar a su cuerpo original, que aunque no es perfecto, se ve increíble y le encanta. Además le compra ropa de mujer, aunque duda si le quedará bien, asegurándole que con el vestido nadie sabrá que es un caballero cadáver, e insiste en que salgan juntos a gastar el dinero que ganaron. Eli se emociona, le pide que salga de la habitación para cambiarse, y cuando finalmente aparece, su belleza deja a Usui completamente sin palabras, tan sonrojado que ella lo acusa de tener pensamientos raros, obligándolo a admitir que es hermosa y que como hombre es natural sentirse atraído por ella. Eli se altera creyendo que intenta confesarse, pero Usui aclara que no quiere salir con ella y que solo hablaba desde un punto de vista biológico, lo que deriva en una conversación donde confiesa no tener amigos y haber sido tratado siempre como basura. Luego la lleva a un restaurante famoso de la ciudad, donde Usui se maravilla porque nunca había estado allí, explicándole que los cráneos decorativos están hechos de ingredientes descartados. Eli queda impactada cuando llega el plato, una pasta hecha de patata fantasma que parece viva por su constante contracción, elaborada con ingredientes raros y magia, y al probarla descubre que es deliciosa, mientras Usui devora el suyo maravillado. Tras salir, pasan por la ciudad, ven una estatua dorada del campeón del año anterior, Karen Crow, la ganadora más joven de la historia, y Usui le explica que estas estatuas se exhiben en la plaza central para inspirar asombro, reflexionando sobre lo increíble que debe ser considerado el mejor. Finalmente Eli nota la postura de Usui y le pregunta si lo hace para verse bien, pero él le explica que se llama postura de enfoque singular, una técnica necesaria para controlar movimientos complejos del cadáver, pidiéndole que imagine que sus dedos son el caballero que está controlando.